Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. En cualquier momento del día que me estés escuchando o de la noche que me estés escuchando, para mí es un placer tenerte de aquel lado de las pantallas. Estos son asesorías con Carlos Luis. Hablamos en la primera parte sobre la asesoría más importante de mi vida, que fue la asesoría de ser padre. Allí hablamos sobre el poema que yo le escribo todos los años a mi hijo en su cumpleaños y hoy lo hice público a través de este podcast y a través de un live que publiqué en Instagram. Eso por una parte. Por otra parte, quiero darle, quiero conversar o también conversamos sobre 3 de los 5 lenguajes del amor. Hago una recapitulación. Palabras, tiempo de calidad y regalos. Hablamos que, y lo voy a mantener durante toda esta conversación, los lenguajes del amor son algo que son muy importantes hacerlo asertivamente, porque si lo haces de manera equivocada, es muy probable que en ese momento el efecto que quieras lograr sea todo lo contrario. Hice la aclaratoria, por ejemplo, con el de palabras de afecto, cuando tú le dices a alguien muchas palabras de afecto y esa persona ese no es su lenguaje del amor, y entonces esa persona sencillamente lo único que piensa es, bueno, este pana es un jalabola. Y jalabola, hablándolo desde el punto de vista histórico, por favor, no desde el punto de vista, no lo vean como grosería. Cuarto lenguaje del amor, actos de servicio. No solamente está tiempo de calidad, no solamente está palabras de afecto, no solamente está regalos, sino actos de servicio. Y esto hay que estar muy claro en que los actos de servicio son algo muy, muy especial, porque no todo el mundo tiene el espacio para dedicarte a un acto de servicio. No todo el mundo tiene el espacio para, necesitas un favor, yo te llevo. Necesitas ir a algún sitio, yo te llevo. Bueno, no importa, quedo apretado en mi agenda, pero te llevo. O tienes desayuno, chévere, no es que te lo compro, porque si te lo compro sería un regalo. Yo te preparo el desayuno, yo te preparo el almuerzo, yo te preparo la cena. Cuando vamos a poner el caso, en un matrimonio está un esposo y la esposa le sirve la mesa y el esposo al terminar le dice, no, quédate, descansa, yo lavo los trastes. ¿Qué es eso? Eso es un acto de servicio, es una forma de lenguaje del amor, es un lenguaje del amor con actos de servicio. Ahora vamos a verlo a los negocios, pero antes vamos a leer lo que dice aquí. Tratar de agradar a la persona sirviéndoles o haciéndoles favores a ciertas personas les resulta gratificante. Cocinar, limpiar, arreglar cosas, encargarse de las tareas más pesadas o desplazarse a sitios lejanos son actos que realizan minuciosamente y con una sonrisa en la cara, sin esperar que le devuelvas el favor o una respuesta inmediata compensatoria. No es una necesidad ni una obligación, sino algo que se hace de manera generosa. Vuelvo y repito, los actos de servicio. Importante, no es una obligación, lo estoy haciendo porque me nace. Pongamos el caso, con un cliente. Tienes un cliente y el cliente de repente necesita o tiene una duda. Bueno, y tú estás ahí para asesorarlo. Me ha pasado muchísimas veces. Bueno, agarro y arranco con mi acto de servicio. Mira, esto que estás haciendo, oye, lo estás haciendo mal, esto no puede ser así, te explico por qué, deberías de arreglarlo. Después me dirá, bueno, mira, él lo intentará arreglar a su manera, que probablemente sea una manera adecuada, o de repente me dirá, mira, Carlos Luis, yo necesito contratarte para que arregles esto. Chévere, y ahí lo arreglamos. Pero el acto es desinteresado. No lo hago para vender, lo hago para relacionarme con una persona que aprecio. Y es importante que los lenguajes del amor
Tengo el dedo como el dedo regañón hoy, ¿vale? Y es importante que los lenguajes del amor sean realmente todos de manera desinteresada. Porque los lenguajes del amor te dan mucha, pero mucha relacionamiento cuando son desinteresados. Cuando son con un interés oculto, ahí hay un problema. Y ahí se nota. Porque esas cosas se notan. Es como cuando tú atiendes al teléfono y dices, aló, o dices, aló, el sonreír, solamente el sonreír, te da una entonación totalmente distinta al hablar. Lo mismo pasa cuando tú estás haciendo un relacionamiento. Si es un relacionamiento desinteresado, yo te recomiendo que lo mantengas desinteresado. Que se dio un negocio, bueno, estupendo. Que no se dio, bueno, no importa. Yo no lo hice por un negocio. Entonces, es importante que los actos de servicio son desinteresados. Y aquí voy a trasladarme a los que me siguen por Instagram. Por cierto, coloqué por allí un soundtrack de mi película, una de mis películas favoritas, la primera y la más grande película favorita que yo tengo, la más mejor, por decirlo así, es Forrest Gump. La segunda pudiese ser la segunda es Yo Soy Sam, pero está entre las 5 primeras, que es La Vida es Bella. Me devuelvo y me retrotraigo a un caso, a una escena de La Vida es Bella, donde Guido llega a su tío, él está siendo mesonero, y empieza a hablar con el mesonero, con el tío, y el tío le dice, ajá, ¿y cómo haces esto? Y él empieza a tirar flechas como loco. Y en una ocasión él le dice la referencia, la reverencia. Y él, ok, entonces empieza a inclinarse 40 grados, y ve al tío, el tío se queda callado, no le dice muy bien ni nada, sino dice 45, 50, 70, 80, ¿hasta cuándo, tío? Dice él. Y el tío le dice, lo para y le dice, ya va, espérate. Recuerda los girasoles. Ellos se inclinan ante el sol, pero si se inclinan demasiado significa que están muertos. Y esto para mí es brutal. Recuerda que tú eres un servidor, no un servil. Dios es el primer servidor. Dios sirve al hombre, pero no es sirviente de hombres. Entonces, entendamos la importancia de los actos de servicio muy apropiadamente y que son con dignidad, porque también corremos el riesgo de que las demás personas se aprovechen de nosotros. Entonces, ojo con eso. Por último, el quinto lenguaje del amor es contacto físico. El contacto físico tiene que ser muy cuidadoso, porque este es, diría yo, el más sensible de todos. Hay gente que no le gusta que los toquen. Hay gente que se siente bien cuando los están sobando. Yo particularmente, a mí no me gusta que me estén tocando. No me gusta, o sea, bueno, que me toque a mi mujer, que me toque a mi hijo, pero que venga un extraño a estarme sobando, eso me desagrada. Extraño o extraña, no es agradable. Siento que me están robando energía, siento que para qué me toca, no me gusta. La realidad es que no me gusta. Y eso puede ser un punto de desagrado muy importante. ¿Cómo te das cuenta si este es un lenguaje del amor en la persona con la que estás hablando? Sobre todo en negocio, cuando das la mano. Si el apretón dura más de 2 minutos y hay un abrazo sincero, tenlo como una pista de que esto es probablemente que su lenguaje del amor sea el contacto físico. También, cuando hay personas que se abrazan
y te abrazan ojo, y esos abrazos son tan genuinos que son esos abrazos que te alegran el alma. Entonces, esas normalmente son personas que su lenguaje del amor es contacto físico. Entonces, tenlo en cuenta muy cuidadosamente, porque puede ser objeto de visión de abuso o porque puede ser objeto de un posible problema por desagrado. Ahora bien, ¿cómo hacemos? ¿Cuánto me queda? Me quedan 9 minutos. ¿Cómo hacemos para entender este tema de los lenguajes del amor? Vamos a hacer un repaso. Palabras de afecto, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y contacto físico. Y ya vimos cómo aplicarlos a los negocios. Ahora bien, y aquí vienen una serie de asesorías con las cuales quiero trabajar con ustedes. Lo primero que tienes que hacer es identificar los lenguajes del amor. Son estos 5. Vuelvo y repito, palabras de afecto, actos de servicio, tiempo de calidad, no lo estoy diciendo en el mismo orden, por cierto, regalos y contacto físico. Ya los tengo vistos, ya los tengo visualizados, ya los tengo en la mente, aquí trabajados, me fui para atrás. ¿Sí se escuchó? Ah, bueno, los tengo aquí en la mente trabajados, listo. Ya sé lo que significa cada lenguaje del amor, ya sé la ventaja de aplicarlo correctamente y la desventaja si aplico el que no es. Entonces, primer paso. De aquí en adelante todo esto son asesorías, así que vamos a seguir. Segundo paso. ¿Cómo nosotros identificamos el lenguaje del amor de nosotros mismos? Porque si nosotros identificamos el lenguaje del amor de nosotros mismos, va a ser mucho más fácil para nosotros expresar nuestro amor hacia los demás. Ojo, y no es que te vas a enamorar del cliente, de tu jefe, de tu empleado. No. Es cómo haces para que esa persona se sienta valorada. Muchos de los fracasos en relaciones matrimoniales, de negocios, de lo que sea, vienen como consecuencia que la persona, una de las partes, no se siente valorada. Voy a poner un ejemplo. Tener un socio que siempre llega tarde. Tener un socio que siempre, y lo voy a decir en remix, tener un socio que siempre llega tarde. Mira, eso probablemente para una persona puntual, cuyo lenguaje del amor puede ser tiempo de calidad, sea un insulto. Voy a poner otro ejemplo. Tener un cliente que nunca te diga, por ejemplo, oye, me siento muy complacido con el trabajo, excelente trabajo, gracias. Tener un cliente que nunca se exprese así contigo, probablemente si tu palabra, si tu lenguaje del amor sean las palabras de afecto, probablemente eso es un problema para ti y tu relación con él. ¿Qué ocurre? ¿Y a qué voy? Aquí lo importante es que tú entiendas cuál es tu lenguaje del amor. Primero, para saber, mira, mi lenguaje del amor, por ejemplo, es actos de servicio. Entonces, oye, llegar a un cliente y que no me ofrezca ni agua, para mí es, cónchale, vale, que gente tan descortés. Y entonces, ya por ahí, bueno, ya yo sé que ellos son descorteses, pero esa es su característica que yo tengo que respetar. Lo que pasa es que ellos no saben que mi lenguaje del amor es actos de servicio. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para cambiarlos a ellos? Nada, porque yo no tengo que cambiarla a otras personas, yo tengo que adaptarme a mis situaciones, poniendo límites, claro está. Pero eso es todo. Primero me conozco yo. Si por el contrario, por ejemplo, mi lenguaje del amor son las palabras de afecto, entonces, y yo tengo un cliente que nunca me dice, oye, vale, qué bueno tu trabajo,
¿Qué tengo que hacer? Simple, preguntarle. Mira, ¿te sientes bien con el trabajo? Busco esas palabras de afecto. Así como también buscaría el café. Cúnchale, vale, que me regalas un café. Gracias. A mí me fascina que me reciban con un café. Empiezas a influir en tu entorno, no cambiarlo, porque tú no cambias a nadie. No seas tan egocéntrico que pienses que tú cambias el mundo. No. Tú puedes influir sobre las mareas del mundo, pero no lo cambias. Una vez que ya tú identificas tu lenguaje del amor contigo mismo, lo importante es compartirlo. Y lo acabo de decir. Tú le dices a tu cliente, me encanta que me reciban con un café. O tú le dices a tu cliente, y las cosas se dicen muy, muy tranquilamente. Miren, voy a poner el caso, si quieres habla, Constantino. Constantino, en una ocasión me hicieron un programa, la cámara yo la tenía aquí. Y yo le decía, y yo después le dije, mira, chévere, Consta, recuerda que yo no soy bonito como para que me estés haciendo tanto close-up. Y tampoco me van a sacar las espinillas con la cámara. Y por ahí, y ya. De ahí en adelante se resolvió. ¿Por qué? Porque compartí mi lenguaje del amor con él. En este caso, Constantino y yo tenemos mucha buena química porque de verdad que fluye muy bien el trabajo. Porque de alguna u otra manera hemos acoplado nuestro lenguaje del amor. Él sabe que, por ejemplo, me volteo para esta cámara, comiste finta porque estoy viendo esta. Estás activo. Él sabe que para mí es importante ese acto de servicio, de que él esté pendiente de las cámaras. Entonces, ojo, que son cosas que parecen pequeñas, pero te pueden abrir muchas puertas o cerrarlas. Ojo cómo aplicas el lenguaje del amor. Y por último, ponerlo en práctica. Poner en práctica tu lenguaje del amor. Empezar a tratar de visualizar cómo se comportan las personas, con qué lenguaje del amor hablan. Y una vez que tú estás entendiendo con qué lenguaje del amor hablan, mira, ese relacionamiento fluye mucho más fácil. Y te va a pasar, te vas a acordar de mí. Te va a pasar que muchas veces tú alguien que al principio te parecía desagradable, cuando le hablas en su lenguaje del amor apropiado, esa persona se vuelve un amor. Un amor de cosas bellas, ¿no? Era la propaganda, ¿no? Se vuelve un amor de cosas bellas. Entonces, ojo con eso, que muchas veces el problema es cómo te comunicas, con qué lenguaje del amor hablas. Por último, y escuchen esto, hoy que es el cumpleaños de Matías Ignacio, entiéndanlo porque de nosotros depende cómo sea el mundo de nuestros nietos, porque el mundo de nuestros nietos va a ser de la manera en que criemos a nuestros hijos. Si acostumbramos a nuestros hijos a dar y recibir amor de todos los lenguajes del amor, el día de mañana podrán comunicarse libremente en todos esos lenguajes. Te recomiendo que te leas Los 5 lenguajes del amor, Gary Chapman. Léelo, entiende tu lenguaje del amor y trata de hablar el mismo lenguaje de los demás y pedirle a los demás que te hablen el mismo lenguaje que te hablan a ti, que tú quieres que te hablen. Para mí, cuando son justo entrando en la hora, pues, justo para despedirme, para mí fue un placer. Fue un programa emotivo al principio y bueno, seguimos hablando sobre los lenguajes del amor muy interesante. Y adicionalmente a eso, dimos unas muy buenas asesorías, sobre todo en el tema del relacionamiento con el cliente. Yo, por mi parte, te voy a decir, el día de hoy, llegamos a ustedes
por ese gran señor, maestro internacional de ajedrez, entrenador certificado internacionalmente por la Federación Internacional de Ajedrez, Juan Armando Rol Montes. Búscalo por Instagram, Chessmaster JR. Chess con doble S, Master JR. Chess es ajedrez en inglés. Yo te voy a repetir los números porque yo creo que en una ocasión él y yo estuvimos hablando. Se me olvidó el nombre de ese presidente que creó, que quería crear el Ministerio de la Inteligencia. Hay que enseñar a pensar. Hay que aprender a pensar. Pensar no es algo impulsivo. Pensar es algo reflexivo. Y yo te invito, más allá del Ministerio de la Inteligencia, o como lo dijo Uslar Pietri, sembrar petróleo, sembremos inteligencia, sembremos ajedrez. De hecho, Juan tiene una columna en Líder, en el periódico Líder, que se llama Sembrar ajedrez. Te recomiendo que lo leas. Sus números son 0412-018-3713 y 0412-995-4319. Si estás fuera de Venezuela, quitas el 0 y pones +58. Para mí fue un placer y no me queda más que decirles que el día de hoy, planificamos toda esta meta antes de la grabación del programa. Sin embargo, los cambios fueron sucediendo en el camino. La meta final de todo este programa y de todas estas asesorías, solo la conoces tú. Yo te entrego el testigo. Te entrego este testigo que se llama conocimiento, que se llaman asesorías, para que desarrolles esta carrera, una carrera que se llama tu vida. Para mí, como siempre, fue un inmenso placer. Saludos cordiales.